Hoy saludamos al concejal de Medellín, Partido Liberal, Farley Macías, está hoy en las instalaciones del canal CNC y en la mesa de Antioquia Amanece. Concejal, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días para todos, un saludo muy especial a usted, Luisa, a Juan Pablo y a María Andrea, que tienen ocasión de generar esta interacción. Muchas gracias, concejal, por estar acá y obviamente pues esa interacción de la que usted habla es muy importante para que hablemos de temas de ciudad, de ese control político que se hace al interior del Consejo de Medellín. Empecemos por eso, control político a la administración municipal de Federico Gutiérrez, quien ya lleva año y 5 meses de gobierno. Entendemos que el primer año es de acomodarse, de revisar la casa, de organizar la casa, pero ya este año es de gestión. ¿Cómo califica usted esa gestión? Bueno, más que un primer año, es un sexto año. Eh, ya él lo ha manifestado. Este sería su séptimo año de continuidad de un programa de gobierno con una administración que repite en muchas de sus secretarías liderazgos y se espera de ellos pues una ejecución muy proactiva, toda vez que se les ha dado todas las garantías desde la Comisión Segunda para que cuenten con los presupuestos suficientes y lideren unas ejecuciones que impacten los territorios y que generen, en síntesis, un legado de esta administración distrital. Si todo lo que se han propuesto se logra materializar, de seguro se impactará de manera favorable el territorio. Concejal, no es desconocido para nadie la situación tan complicada que hoy vive la ciudad de Medellín y es precisamente los habitantes de y en calle, que la cifra no es para nada despreciable, ya lo ha dicho el personero de Medellín, estamos aumentando esa cifra de personas que hoy se encuentran en la calle o en situación de calle y que la administración municipal en este momento debe buscar soluciones. Ustedes desde el Consejo Municipal, ¿qué análisis le han hecho a esta situación? Bueno, lo primero es que no podemos caer en ese neologismo mal utilizado de habitar la calle, toda vez que solo se habita un lugar cerrado. La calle no se puede habitar. Tenemos unos destechados que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad extrema. Desde el Consejo Distrital se han hecho aproximadamente 3 debates de control político a la fecha entre la situación de los destechados de manera concreta y también un análisis de su participación en las zonas rojas, entendiéndose estos territorios delimitados donde se generan focos de anomia social y de construcción de elementos culturales del territorio. Concejal, mire, en estos últimos debates, antes de que se cerraran estas sesiones ordinarias del Consejo, yo recuerdo que cuando se estaba debatiendo el superávit, una de sus posiciones justamente era para ayudar a personas en condición de vulnerabilidad, especialmente por el tema de las emergencias invernales. Y usted decía que era momento realmente de que pues en el Consejo de Medellín se diera una inversión o unas acciones que significaran inversión para muchísimas personas, especialmente que viven en las laderas. ¿Queda usted satisfecho y contento con esta aprobación que se hace de 63.000 millones de pesos dentro del superávit para que vaya dirigido entonces a atención a emergencias? Les cuento un poco, esta fue una iniciativa que propone el Centro Democrático en cabeza del concejal Luis Guillermo Vélez Álvarez, iniciativa a la cual me suscribo y con mucho entusiasmo inició una defensa. ¿Qué propone el Centro Democrático inicialmente para la distribución del superávit en una enmienda? Que se distribuyan los recursos, 350.000 millones de pesos aproximadamente, única y exclusivamente a la atención de la emergencia climática, en diferentes líneas, que van desde la atención a los más vulnerables, que han sido de cierta forma damnificados por la situación de la emergencia, pero también para atender y prevenir posibles emergencias que se presentasen en el futuro con los recursos suficientes. Esto permitió generar una discusión importante en el Consejo Distrital y ir gestionando recursos de manera paulatina mientras se daban los debates. Cuando se da la comisión de estudio, primer debate, se tiene ocasión de recibir por parte del distrito una enmienda que permitía asignar unos recursos importantes, aproximadamente 40.000 millones de pesos. El debate se intensificó mucho y obligó que luego la administración distrital
presentara para segundo debate otra enmienda donde aumentaban otros 20.000 millones de pesos. Esos gestos hay que reconocerlos desde luego. 40.000 más 20.000. Aproximadamente, sí, como se en superan los 63 más o 60.000. En ese sentido, pues la administración hace unos esfuerzos, hay que entender algo. Estamos planeando mal en Medellín. Proyectos como Buen Comienzo no tienen asegurados los recursos para cumplir con la meta que se trazaron sin el superávit. ¿Qué significa esto? Que si no tuviésemos excedentes financieros, si no se incorporaran más recursos al distrito, estos proyectos no se podrían realizar en su completud como se ha venido planteando desde el distrito. Es decir, que se está haciendo un presupuesto contando con el superávit. Desde luego, manifiestan que es una práctica cotidiana Sí. que se hace de las administraciones distritales, en todas lo han manifestado. De hecho, logré exponer cómo esta práctica se viene implementando desde diferentes administraciones, 2019 y el periodo anterior. Ustedes pudieron participar en un debate muy intenso donde aproximadamente unos 100.000 millones de pesos se iban a distribuir en más de 38 dependencias. Eso indica que hay graves problemas en la planeación del distrito de cara al cumplimiento de esos proyectos estratégicos y nos obliga entonces como corporación a hacer unos llamados de atención para que el distrito y sus diferentes dependencias planeen conforme a los recursos que se les han asignado. No podemos depender de especulaciones o de conjeturas sobre el presupuesto, porque podemos fallarle a esas personas vulnerables, niños destechados, personas mayores. Ahora, retomando la pregunta que hacías sobre la emergencia, desde luego es una victoria del Consejo Distrital, que nos presenten un proyecto con una destinación presupuestal casi nula para atender estas situaciones, que luego se suscite la discusión y de manera simultánea se presenten un montón de fenómenos en el territorio, permitió lograr la sensibilidad del gobernante que a veces es tan difícil. Y 60.000 millones nos servirán para atender muchas cosas, quizás no para prevenir más situaciones de riesgo, que hay que hacer énfasis en que las obras de mitigación son altamente costosas. Claro. Entonces, si bien no se podrá desarrollar una estrategia agresiva de prevención del riesgo, al menos que se garantice la atención. Miren, hay gente que lo ha perdido todo. Ayer veía unos videos en Altavista donde estaban destruyendo ya se estaba generando ya la deconstrucción de los equipamientos de las viviendas que estaban allí cerca a la quebrada. La pregunta es, ¿cuál es la solución para estas personas? ¿Tiene el distrito hoy la capacidad de generar las viviendas que se necesitan para atender a estas personas? Incluso hubo enfrentamientos entre la comunidad y las autoridades. Son, digamos, brotes de la un situación. conflicto que se gesta o una divergencia que se gesta en el momento. La gente desesperada. Hay que entender eso, claro. o sea, acabas de vivir un fenómeno natural difícil que disminuye tus capacidades y tu entusiasmo y ahora te toca ver cómo se destruye tu vivienda. Mucha pedagogía hay que tener aquí, mucha sensibilidad, enseñarle a la gente cuáles son las herramientas que les va a brindar el Estado, las oportunidades, pero sobre todo entender que son personas que lo han perdido todo y se aferran, aunque sea a ese barranco que queda allí al lado de la quebrada. Eso que usted dice es fundamental, se aferran a un barranco porque es lo único que quedó. es lo único que quedó. Y son casas que pues fueron construidas sin los permisos debidos y por eso están en esa situación de riesgo. Miren, hay abuelitos y uno piensa en ellos, sobre todo en ellos, porque en últimas son los más vulnerables. Un niño siempre tendrá atención de los miembros de la familia, del Estado, pero los viejos no tanto. Los viejos suelen ser más rechazados y uno se pregunta, ¿qué pasará por la mente de ese individuo adulto mayor que enfrenta la vejez, que lo ha perdido todo y que lo único que deseaba para finalizar su ciclo de vida era encontrar un pequeño lugarcito donde morir? Sí, concejal, pues hemos visto en sus debates de control político en el Consejo algunos cuestionamientos como tema Telemedellín, tema habitantes de calle, tema superávit,
ha tenido usted unas posiciones, obviamente, como único representante del Partido Liberal en el Consejo de Medellín. ¿Todos esos debates lo llevaron a usted a proponerle al partido de que el liberal fuera oposición al gobierno de Federico Gutiérrez? ¿O qué los llevó a que fueran oposición? Bueno, lo primero hay que decir que este es un partido jerárquico y yo respeto las jerarquías. Esta decisión se toma en consenso con la dirección nacional del partido. Inicialmente yo confié en la propuesta del ciudadano alcalde. Por eso tomé la decisión de exponerle al presidente Gaviria la importancia de aprobar un plan de desarrollo distrital que nos permitiera proyectar acciones que desarrollaran territorios vulnerables, entendiendo que mi origen político se gesta en la zona nororiental de Medellín, un territorio de más de 500.000 habitantes, donde el 50% de su población no es bachiller, y eso indica que una gran cantidad de personas están en estado de vulnerabilidad y se encuentran desarrollando empleos informales o actividades informales para lograr su supervivencia. Ahora, en el trasegar de este año, más que la participación en los debates de control político, que han sido muchos, el año pasado tuve ocasión de participar en 20 debates de control político, fue el hecho de ver cómo el tiempo pasa y muchas de estas iniciativas que están en la agenda de gobierno no avanzan. Es estratégico entonces estar en la oposición frente a esta situación, por supuesto. Tendremos una voz que sonará con mucha más fuerza en el recinto, que permite también participar en la agenda, en la construcción de la agenda de la corporación, para exponer todas estas situaciones que se van presentando. ¿O es que quiere mesa directiva el Partido Liberal el otro año? Pero sobre todo, antes de responder a su pregunta, lo que se busca estando en esta posición es generar alertas al gobierno distrital, pero poner en la agenda las causas que he trazado con el partido desarrollado. Claro. Que las obras no se detengan, que el parque de Río Norte o Ribera del Norte se pueda desarrollar y no importantísimo ese proyecto, la lentitud que hoy tiene, o que se termine el Parque Biblioteca Santo Domingo Sabio, que hoy se paró porque el contratista abandonó la obra nuevamente. Pero eso es nuevo, eso Entonces, nos lo han dicho. Eso obliga a esta bancada a tomar decisiones rápido. Y a presionarla a la administración. No me también aventuro a esas especulaciones ni a esas conjeturas de la mesa directiva. Que pase lo que tenga que ocurrir, allí hay un colegaje entre los compañeros, hay una buena relación. Y ellos, desde luego, tienen que ponderar varias hojas de vida. Hasta el momento he escuchado de parte de varios de mis compañeros con mucho entusiasmo, de cierta forma, el liderazgo que hoy puedo tener en esta posición. Hay que hacerlo muy bien, hay que hacerlo con disciplinas, tiene que ser una oposición inteligente, no participar del vaivén político que en ocasiones no representa ni siquiera nuestra realidad, pues más claro ha quedado que no importa quién sea el gobernante, sino las causas que se lideren, porque en últimas no se sale de los personalismos y eso hace mucho daño. Si hay una causa, ese puede ser el propulsor para el político, para la comunidad, para los medios y de cierta forma eso no lo detiene nadie, no lo detiene ni siquiera el poder, y lo vimos con el superávit. Había una causa superior, la atención del riesgo, y estábamos dispuestos con los demás concejales a llegar hasta el final para atender esa causa superior. ¿Qué permitió esto? Mover la voluntad del dirigente. ¿Qué voy a hacer yo desde la oposición? Una oposición técnica, una oposición disciplinada, mover la voluntad del dirigente para que encuentre en las zonas populares, en las personas vulnerables, una oportunidad. Porque en últimas, si atendemos estos sectores poblacionales, si atendemos estos territorios que son los que más necesitan del Estado, se cumple con la misión misma que consagra la Constitución.
Usted dijo, concejal, ahorita que su partido es jerárquico y que obviamente usted respeta esa jerarquía. De acuerdo a esa pregunta que le hizo nuestro compañero Juan Pablo de estar en oposición o de proponer estar en oposición a la administración municipal, ¿qué le responden los integrantes de su equipo, de su partido? Bueno, la dirección nacional se tomó el tiempo suficiente para analizar los diferentes argumentos que se presentaron. No es una decisión que se tomara de manera ligera, toda vez que entendemos que en últimas lo que buscamos como partido es generar desarrollo a los territorios vulnerables. Pero bueno, ya participamos del plan de desarrollo distrital, hemos aprobado recursos, superávit, etcétera. ¿Qué queremos ahora? Hacer un seguimiento riguroso a la ejecución, que lo que se prometió se cumpla. Y si se cumple, queda bien la administración y quedamos bien los líderes que estamos allí acompañando las causas. Si se hace el colegio que está planeado para Bello Oriente, si se construye el puente que comunique La Cruz con la Comuna 1 Popular, si se termina la Biblioteca Santo Domingo Sabio, si se hace, por ejemplo, de manera estratégica la apuesta de Ribera del Norte en Santa Cruz, si materializamos, por ejemplo, el Hospital del Norte, una promesa incumplida por tantas administraciones que será la ampliación de la unidad intermedia de Santa Cruz, y así multiplicidad de proyectos que se ha trazado el distrito. Si se cumplen, este gobernante quedará bien con la ciudadanía, quedará bien con la clase política y este servidor cumplirá su misión en el Consejo. Concejal, ¿cómo podemos entender ese movimiento dentro del Partido Liberal para este periodo en el Consejo de Medellín? Me explico, el periodo pasado habían 3 concejales liberales, si no estoy mal. Usted incluso inició ese camino por otro partido político, pero termina llegando al liberal. ¿Cómo llega entonces Farley Macías a ser concejal de Medellín, único concejal por el Partido Liberal? ¿Cómo entender esa dinámica política dentro del Partido Liberal en un distrito tan importante como es Medellín y un partido político tan tradicional como es el liberal? Bueno, el Partido Liberal llegó a tener 5 concejales allí en su sentados. momento. Era muy interesante porque se permitía atender todo un distrito de una manera estratégica, 5 voces. Hoy hay solo una y obedece a mi participación en el partido. Quiere decir algo y es un llamado de atención. Miren, ¿qué están haciendo ustedes como dirigentes del partido en Antioquia, en Medellín, en la nación? ¿Cómo se reinventan? Y si no lo hacen, perderán más curules, perderán la única curul que les queda. Yo llego al partido, lo primero que digo es que tener un partido es muy difícil, es una batalla, es una lucha, y más en un sistema plutocrático, donde nadie da nada sin la intención de recibir algo a cambio. Tiene que haber una reciprocidad. Y a veces los partidos que se presumen de impolutos, de transparentes, terminan siendo todo lo contrario. El Partido Liberal, en este caso, después de tocar muchas puertas, se abrió. Para mí, representaba también el camino más difícil, porque Claro. obviamente habían dirigentes de categoría muy alta, Con muchos años de experiencia. de mucho prestigio, Tradicionales. de mucha capacidad política. Pero miren, de eso que a veces no importa cuánta experiencia tengas, cuánta burocracia se sostenga, cuántas capacidades políticas o apoyos se reciban. Si no hay una causa que movilice a la gente o un propósito que fidelice el voto, en últimas ese individuo allá en la urna tomará la decisión que a su bien le convenga, Claro, o que sienta es la correcta. El partido tiene que enamorar alrededor de las causas. Este partido ha sido el de las grandes causas, el de las grandes conquistas, el de Esmeralda Saldarriaga, el de Uribe Uribe, el de Gaitán, de Galán. Y eso tiene que inspirar y nos obliga entonces a nosotros a promover a través de la pedagogía como mayor arma política nuestros idearios, nuestras acciones de cara
al desarrollo de los diferentes territorios que representamos. El reto es, nuevamente, elevar las banderas, y traigo acá una frase de Gaitán, ya que estamos hablando de él. Más vale elevar una bandera limpia sobre la cumbre de una montaña que 100 banderas tendidas sobre el lodo. Así sea una sola voz que esté desde este Consejo Distrital, participando en cuanto debate de control político aprueben y me permitan estar, que eso permita mostrar un partido disciplinado, activo, participativo, que inspire y sobre todo que movilice alrededor de las causas, porque eso es lo que va a permitir que la gente crea en el partido y busque aquí oportunidades para aspirar a la alcaldía, para aspirar al consejo, a las diferentes asambleas o ahora a las eventuales elecciones de Cámara y Senado. Concejal Farley, usted ahorita hablaba de fidelizar ese voto o fidelizar a esos electores. Antes de ser concejal, ¿usted qué hacía para fidelizar esos votos? ¿Usted fue edil, fue un líder comunitario allá en su comuna que ahorita nos lo mencionaba? Bueno, yo empecé en mi colegio. El colegio siempre lo marca a uno y sobre todo cuando la gente te confía, cuando la gente confía en un niño. A mí me eligen en cuarto como representante de los estudiantes, luego me vuelven a elegir en sexto. O sea, era el juicioso de la clase, porque siempre eligen a los juiciosos. Sí, claro, al No líder, al líder. Y se volvió personero. No necesariamente a los juiciosos, Ah, bueno. pero bueno, yo sí he sido muy disciplinado, pero eligen sobre todo a quien logre generar reconocimiento al otro, porque en últimas eso es lo que buscan las personas, así sea muy pequeño, pero un poco de reconocimiento, y eso empieza con algo tan sencillo como un saludo. Me tocó competir contra dos mujeres y me parece que eso es muy difícil, pues uno contra un hombre puede debatir incluso hasta de maneras agresivas, pero contra dos mujeres el mayor respeto para ellas desde la emulación, el consenso, la discusión, y gané porque prometí poco. De hecho mi lema era prometeré lo mínimo, cumpliré lo máximo. ¿Qué prometí? Pues prometí que iba a cumplir mis funciones, que iba a cumplir a cabalidad mis funciones. Lo que Lo podría que pasa es que ser. convenció ahí. Bueno, entonces en décimo me eligen contralor escolar, una responsabilidad muy grande, pero había una causa. La causa era la ampliación del colegio. ¿Qué Y colegio, concejal? San Juan Bautista de la Salle, en Manrique. Sí. Y trabajamos muy duro por esa causa. Tanto que permitió que los estudiantes me reeligieran luego como contralor escolar. Digamos que la mayor satisfacción y que me movilizó mucho a participar en estos escenarios de la política fue inaugurar en el 2013 la ampliación de mi colegio, sembrar el árbol de la vida, pero además de eso promover diferentes estrategias. Miren, cuando usted le permite a una persona tener un cargo, así sea simbólico, donde se sienta representativo, donde se sienta importante, la gente suele dar todo de sí, hasta lo mejor de sí. Y eso fue, digamos, una ventaja en mi proceso escolar. Todos mis compañeros que deseaban participar, para ellos había una tarea. Creamos diferentes proyectos, cultura lasallista. Y a partir de ahí del colegio, entonces empieza su proceso universitario ya de líder en la comunidad. Bueno, sí, ya cuando salgo del colegio, pues imagínense, llevamos una técnica en sistemas que parecía imposible conseguir eso en esa época en el colegio. 40 muchachos empezaron a estudiar y la mayor sorpresa era que en un año 20 pelados ya tenían un proyecto de vida consolidado. Querían estudiar sistemas, arreglaban computadores en las esquinas de sus casas, a sus vecinos, habían desarrollado habilidades. Para mí, una gran lección de mi participación en la política. ¿Para qué la política? Para desarrollar capacidades en los territorios y en los ciudadanos. Un joven que aprenda a hacer algo con las manos es un joven que tendrá herramientas para competir en un mundo de reciprocidades. Una tesis de Amartya Sen, el desarrollo de un territorio entendido desde el desarrollo de la capacidad, de las capacidades de esos individuos. Fortalecer el patrimonio humano muchas veces es la mejor elección en la política. Cuando yo hago esto y salgo ya al barrio, la gente lo reconoce, la gente decía, hombre, Farley, usted logró la ampliación del colegio, felicitaciones.
yo siempre manifiesto que no fue solo una tarea mía, es gracias a mi rector, porque él siempre nos patrocinaba todo. Farley, ¿dónde va a estar el alcalde? Yo va a estar inaugurando una uva. Para esa época estaba Aníbal Gaviria todavía. Y allí estaba yo, porque el rector creía en mí y me patrocinaba todo mi agenciamiento para estar detrás Para del lograr alcalde, cosas, estar claro. detrás del alcalde y decirle, alcalde, no se olvide el Colegio San Juan Bautista de La Salle. Y a veces había que ser un poco sarcástico. Cuando no me dejaban hacer al lado de él, me hacía detrás y empezaba a hablar un poco duro. ¿Alguien se ha olvidado del Colegio San Juan Bautista de La Salle? ¿Alguien no quiere hacer la ampliación? La sorpresa mía fue cuando un día me hago detrás del secretario privado y empiezo nuevamente a lanzar la unas solicitud. sátiras, algunos mensajes sarcásticos, y voltea al alcalde como un resorte y dice, oiga, Contralor, ¿usted está allí? Quiero decirle que ya firmamos el contrato para que inicie la obra de su colegio. Presionado. Fue mucha la emoción. Ahora el reto fue hacerle seguimiento a la obra. Allí es donde la ciudadanía no puede fallar, allí es donde los liderazgos estudiantiles tienen que activarse. Difícil conseguir los recursos, pero tan curioso que una vez se consiguen los recursos la gente parece desprenderse de las causas. No. Cuando se tienen los recursos es cuando más incidencia se tiene que tener en los diferentes proyectos para que se realicen, para que no se queden como simples promesas que jamás se cumplirán. Y para que se no invierta en lo llegarán. que usted quiere realmente, que era la ampliación del colegio. Concejalo, quiero cambiar de tema porque ya vienen las elecciones al Congreso de la República y obviamente usted como único concejal del Partido Liberal en la ciudad de Medellín, pues me imagino que todos quieren contar con el apoyo suyo. En este momento, ¿cómo ha estado usted pensando en ese apoyo para las elecciones al Congreso? Estoy hablando de Senado, estoy hablando de Cámara, me imagino que ya lo han buscado de varios equipos. ¿Cuál es su posición hoy de cara a esas próximas elecciones? Bueno, mi posición de cara a estas próximas elecciones está ligada a una estrategia que viene trazando la dirección nacional del partido con sus diferentes representantes a la Cámara y senadores. El jefe único del partido, doctor César Gaviria Trujillo, ha venido identificando un montón de representantes, de senadores que han sido leal a las posturas del partido y nos ha pedido de manera energética que acompañemos esas candidaturas que han estado participando de manera disciplinada con el partido en esas batallas que se dan en Bogotá. Algunos han, digamos, tomado posturas contrarias a la dirección nacional. Eso se convierte en una frontera que, digamos, no estoy dispuesto a cruzar. Pero el doctor Gaviria, con varios representantes del departamento de Antioquia, me ha pedido que acompañe la candidatura del doctor Luis Carlos Ochoa y al Senado la candidatura del doctor Arroyave. Leonardo se llama. Sí, señora. Leonardo Arroyave. El doctor Leonardo Arroyave es de Tapartó, Antioquia, y ha sido muy disciplinado con la voluntad de la dirección nacional desde su quehacer en la Cámara de Representantes. Finalmente, de mi parte, concejal, pues uno aquí lo ve con esas expresiones políticas muy contundentes y muy en línea a lo que es el partido. Eso fue lo que lo llevó a usted a reaccionar en la convención liberal el año pasado, donde pues se ve un Farley Macías totalmente diferente, alterado allá en la convención por todo lo que pasó. ¿Qué decir al respecto? Bueno, a veces frente a la violencia, frente a la grosería, la diplomacia pierde mucha fuerza, y esa convención la querían sabotear de todas las formas. Los que estuvimos allí sabemos la tensión que se vivió desde el inicio de la convención misma, pero también cómo en el desarrollo de la elección empezaron los saboteos. Era imposible, por ejemplo, hablar en ese recinto. Llevaron pitos, trompetas, hacían arengas, bulla,
y eso impidió que se desarrollara de forma tranquila la sesión. Pero habían otras personas que tenían la intención de generar violencia para desestimar ese encuentro, para dañar la convención, y eso no lo podíamos permitir. Aún más, habían personas que se atrevieron a acercarse demasiado al jefe único del partido con la intención de generar agresiones físicas, y no podía, al menos yo, al estar allí, quedarme quieto. Había que reaccionar. A veces la vida nos obliga a reaccionar al instante, como sea, con lo que tengamos en el momento. Allí no se presentó pues ninguna situación de violencia, no se materializó, pero digamos que mi reacción permitió que el cuerpo de seguridad actuara rápido. Concejal, para finalizar, lo quiero meter en la dinámica de Antioquia Amanece, las preguntas que no nos dejan dormir. ¿Qué no lo deja dormir a usted? Bueno, realmente yo duermo muy tranquilo porque la mejor almohada es la paz interior. Así es. Y mientras todos ustedes tengan paz interior, lo demás no debe, digamos, alterar su sueño. Sí tengo sueños que me trasnochan y no me dejan dormir, desde luego. Causas que son, de cierta forma, propulsores de mi voluntad, diversas causas. La atención, por ejemplo, a esa zona nororiental es una causa que me trasnocha. Atender, por ejemplo, la situación de aporofobia en este distrito es una causa que me moviliza. Enseñarle a la gente lo que es la anomia social y cómo se puede contrarrestar para generar comunidades que aprendan a vivir en armonía, logrando una legitimidad, un reconocimiento y una representatividad del Estado de Derecho es una causa. Multiplicidad de causas desde luego me trasnochan, pero mientras usted tenga como almohada la paz interior, La tranquilidad. todos estos terminan siendo al contrario estimulantes para la lucha, para levantarse cada día, para salir de su casa y enfrentarse con lo inesperado, con lo desconocido. Concejal Farley Macías en la ciudad de Medellín, muchísimas gracias por haber estado en esta mesa de Antioquia Amanece. Vuelva por acá, no se demore en volver. Muchas gracias a usted, Luisa. Bienvenido siempre por acá, concejal. Muchas gracias, un feliz día. Igualmente, un saludo para todos, que estén muy bien.